Ya, ahora sí ya estoy grabando. Entonces, pueden continuar preguntándome o comentándome en el chat, pero ya saben que ya está grabado y que lo voy a subir a YouTube. Entonces, les decía que probablemente van a estar interesados en este tema porque quieren relacionarlo con el tema de ventilación mecánica. Pero el equilibrio ácido-base o la gasometría no es solamente oxemia y PCO2, por supuesto, son puntos importantes. Pero cuando tú tomas una gasometría, no la tomas, de hecho, yo no tomaría una gasometría para ver oxemia. O sea, yo no, a menos que quiera ver la PO2 por alguna razón en particular, pero normalmente yo no tomo una gasometría para ver oxemia. Yo la tomo para ver el equilibrio ácido-base. O sea, lo que me interesa es el PCO2, me interesa el bicarbonato, me interesan otros factores que ahorita vamos a platicar que no son la oxemia, pensando en la relación que tiene con la ventilación mecánica. En realidad, la ventilación mecánica y la oxemia, cuando tienes un paciente intubado, lo que haces es pues, ponerle un oxímetro de pulso y esa es tu manera de monitorearlo. Algunas de las veces cuando estás verificando la PCO2, porque tienes un paciente con alto PIB o por alguna otra razón, un paciente con COVID que te van a hacer un PIB alto, entonces vamos a buscar sí checarle el resto de los factores, pero normalmente no, no es lo habitual. Por supuesto, se adapta a cada paciente. Bueno, entonces vamos a organizarlo, la sesión, vamos a organizarlo de en tres partes, en tres grandes partes. La primera, que es la más aburrida, que voy a tratar de no hacerla aburrida, aunque ya sé que les aburre, que es un poco de la explicación del equilibrio ácido-base. Como les puse el título en el Facebook, es cómo interpretar una gasometría sin saber la ecuación de Henderson-Hasselbalch o sin aplicar. Pero si ustedes conocen la ecuación de Henderson y Hasselbalch y la pueden aplicar, pues es ideal porque muchas de las veces eso es la manera en que van a entender la fisiopatología de lo que le está pasando a su paciente. Viendo la fórmula, viendo la ecuación, metiendo los valores, sustituyendo los valores en la ecuación y entonces teniendo su propia vista, su propio punto de vista de la gasometría. Aunque en una ecuación pues no hay muchos puntos de vista, es matemáticas y ya. Entonces, esa es la primera parte, un poco la fisiopatología. Después les voy a explicar algo que viene en el primer de equilibrio ácido-base, que es básicamente donde siempre estudiamos el equilibrio ácido-base. Ustedes pueden leer cualquier revisión. La semana pasada en el curso, con los que están en el curso del ENAM, que alguno andará por aquí, platicábamos, nos basamos en las guías de manejo del desequilibrio ácido-base, que son la guía de práctica clínica. Pero la guía de práctica clínica tiene sus puntos que no me gustan mucho, que si quieren ahorita se las enseño, pero no me gusta mucho algunos datos de la guía de práctica clínica, pero para efectos de un examen, para efectos del ENAM, pues sirve. Ahorita no, ahorita no. Yo les recomiendo que lean el primer, que es en el que me voy a basar. No ha cambiado mucho, el equilibrio ácido-base no cambia con el tiempo, se mantiene estable, se mantienen los valores normales, hay unos puntos relevantes que ahorita les voy a comentar, pero el equilibrio ácido-base es el mismo desde hace 50, 60 años que se empezaron a utilizar los gasómetros. Entonces, en los valores, se han adaptado algunos valores dependiendo de la estrategia de medición, son prácticamente los mismos y el análisis es exactamente igual que como se llevaba hace 40 o 50 años, a diferencia de que ahorita conocemos más enfermedades que pueden modificar el equilibrio ácido-base, más enfermedades genéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos identificar esa enfermedad, pero el equilibrio ácido-base se va a mantener igual. Bueno, entonces, la segunda parte es el análisis de la gasometría basada en el primer. Y una tercera parte que es muy importante, y es que les pedí hace ratito que subieran algunas gasometrías de ejemplo, las que más trabajo les costaran. Entonces voy a tomar los ejemplos de aquí del Facebook que me mandaron las gasometrías, sus ejemplos de gasometrías, fotos, que seguramente tienen muchos de ustedes una foto de alguna gasometría que les cuesta trabajo, para tratar de analizarla de manera sistemática y que cada uno de ustedes se lleve ya no nada más la explicación general, porque pues eso lo pueden leer en el primer, para eso está el primer, pero aquí vamos a tratar de resolver algunos
ejemplos de como un pequeño taller. No podemos hacer un taller muy largo porque nos aventaríamos 2 horas. Y además quiero hacer otra presentación más tarde acerca de COVID. Hace ratito me invitaron a una videoconferencia igual en Zoom, estaba yo aquí sentado hace 2 horas, para el TEC de Monterrey, y le estaba platicando con biotecnólogos acerca del COVID, pero de generalidades epidemiológicas y generalidades biológicas que están por ahí algo en la plática de la semana pasada, bueno, de la ventilación mecánica, hay algo ahí de COVID. Entonces, después de esta, no quiero alargarme mucho, salvo todas las dudas que tengan, de tratar de resolverlas y analizar los casos reales, ahora sí que casos de la vida real, como a ustedes les han ocurrido y qué dudas han tenido. Y hay unas que son súper fáciles de resolver, pero que a lo mejor nunca habían entendido de esa forma. Y no me adelanto para que lo puedan ver. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿No le puedes subir a su micrófono? Me voy a acercar un poco más y voy a hablar un poco más fuerte. ¿Ya me escuchas mejor, Césael? A lo mejor súbele a tu micrófono también, a tu bocina, y y acércate más. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que me escuches. A lo mejor algunos los aturdo. Pero bueno, les voy a... Está todo al máximo. Bueno, ya te grito, te grito. Te hablo al oído si quieres. No, no es cierto. Les voy a compartir la pantalla de la presentación. Déjenme ponerla y vamos a ver algunas cosas de fisiopatología que no le gustan a nadie. Pero bueno, es necesario. Ok, déjenme abrir el chat para verlos, porque si no, no puedo interactuar con ustedes. Déjenme minimizar aquí y voy a poner aquí el chat. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de gasometrías en general, de cómo evaluar una gasometría sin necesidad de la fórmula de Henderson y Hasselbalch. Pero si la tuvieran a la mano y se aprende la fórmula, es ideal. Esto es una gráfica de disociación del bicarbonato. Es la gráfica de disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico, química básica, el ácido carbónico se disocia en una solución acuosa, en un ion bicarbonato que tiene una carga negativa, entonces es un anión, y en un ion hidroxilo o hidrógeno, en un ion hidrógeno que tiene una carga positiva, es un catión. Esta disociación se lleva a cabo cuando nosotros vamos administrando lo que se llama titular en química básica, en química de prepa, en el segundo año de prepa. Ustedes vieron esto y se llamaba las titulaciones, hicieron titulaciones, en el que fueron aumentando paulatinamente una concentración de hidróxido de sodio, por ejemplo, en este caso, y vieron cómo cambiaba el pH. Y se mantenía estable el pH en cierto grado, por ejemplo, en un rango aquí que va alrededor de 3.8. O sea, se mantiene estable más o menos en un rango de 3.8. Más menos 1, más menos 2. Aquí está desde 2, más o menos como desde 2.5, 2.6 hasta como 4 y algo. Esto se llama constante de disociación. Bueno, más bien, curva de disociación, perdón, no es la constante. La constante de disociación es la tasa a la cual se disocia este ion, este bicarbonato y este hidrógeno procedentes de este ácido carbónico. Le vas poniendo hidróxido de sodio y se va disociando. Bueno, pues resulta que el pKa del bicarbonato, que por cierto es el buffer o la sustancia buffer o la sustancia tampón más abundante en el cuerpo, ocurre a un pH o más, mejor dicho, a un pKa de 3.8, a un pH de 3.8, o sea, este promedio en medio de la gráfica está en el 3.8. Eso quiere decir que la concentración intermedia entre el pH que está arriba, o sea, la mitad de la disociación aquí, de arriba, de aquí para arriba, está disociado, completamente disociado de esta forma, y de aquí para abajo está completamente unido, completamente no ionizado, en forma de ácido carbónico. Esto ocurre a un pH, o pKa mejor dicho,
de 3.8. Sin embargo, el pH de la sangre no es de 3.8, ni mucho menos. Es alrededor de 7.35 a 7.45. Esto está demasiado lejos. Pero nosotros sabemos que el ion bicarbonato o este radical bicarbonato junto con sus dos iones disociados son el ejemplo o son la base de todo el sistema de pH, de todo el control de pH del cuerpo, porque hay iones o tampones o buffers menores como el fosfato, como el sulfato, pero en concentración son mucho menores. Sabemos que el bicarbonato es el más importante porque es el más frecuente, simplemente por eso. Pero su pH es de 3.8. ¿Por qué entonces el pH de la sangre es de 7.35 y no un pH mucho más ácido, alrededor de 3.8? Y esto tiene una explicación. El buffer bicarbonato ácido carbónico, que es el de arriba, es el ejemplo que les había puesto arriba, tiene dos partes. Tiene una porción que es la disociación de este lado en la parte superior, aquí en la parte superior, es la disociación o la unión, la transformación de CO2 y agua en ácido carbónico de manera reversible, que se lleva a cabo con una constante de disociación o con una constante de equilibrio de 5 por 10 a la menos 3 y un pK de 2.3, un pK mucho menor. ¿Por qué un pK mucho menor? Porque es más ácido. Esta concentración, esta sustancia, puede donar más protones, aunque aquí se transforme en agua y en agua y en CO2. Esto es lo que ocurre en los pulmones, ¿eh? Esto exactamente es lo que ocurre en los pulmones. Pero hay otro buffer, otra parte del buffer que es este ácido carbónico, su segunda disociación ya no en estas sustancias que lo formaron. Esto es lo que está en el aire, agua y CO2, sino en estas dos sustancias que se disocian en la sangre, en ácido carbónico y, perdón, bicarbonato y el hidrogenión, que ya habíamos hablado, con un pK de 3.8. Bueno, pues resulta que esta ecuación, en la cual intervienen ya el CO2, el agua y el bicarbonato, además del hidrogenión, tiene una constante de equilibrio de 7.9 por 10 a la menos 7. Vean, es la suma de las constantes de disociación, aproximadamente la suma logarítmica, no la suma algebraica, es la suma logarítmica, y la constante de disociación, que es el logaritmo negativo, perdón, de la constante de equilibrio. Este pK es el logaritmo negativo, le estoy hablando de matemáticas, espero que me entiendan, pero no me voy a detener en esa parte. La suma de los pK de cada una de las dos reacciones es de 6.1. Y esto ya se acerca mucho más al pH normal. Eso quiere decir que este 6.1, que está más cerca del pH normal, que es de 7.4, se relaciona con la constante de disociación de todas estas moléculas. Por eso el pH está más cerca de ser neutro que de ser ácido. Este pK es de 6.1. Quiere decir que a un pH de 6.1, esta ecuación se mantiene en equilibrio, por eso se llama constante de equilibrio. En equilibrio entre un lado y el otro de la ecuación. Bueno, hasta ahí espero que quede bien claro. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, antes de avanzar aquí, me voy a regresar a esta. Vamos a disociar hasta acá arriba, y recuerden, aquí está el 6.1, la suma está hasta acá arriba, es como si movieran esta curva hasta acá arriba. Y aquí necesitamos unos valores que son el ácido carbónico. El ácido carbónico no lo podemos medir como tal, podemos medirlo de manera indirecta, midiendo el bicarbonato, midiendo el hidrogenión, pero no podemos medir directamente el ácido carbónico. El CO2, que sí lo podemos medir, que está aquí, el CO2, que sí lo podemos medir, y algunas otras constantes, y es lo que vamos a ver. Esta es la explicación de por qué el buffer bicarbonato ácido carbónico es el más importante para la determinación del pH de la sangre. Y es esencial que lo entiendan, es esencial que lo vean, esta gráfica, que se le imaginen, bueno, esta ecuación, que se le imaginen cómo se disocia y que imaginen las constantes de disociación para tratar de resolverlo después. Es un paso más avanzado, pero con que lo tengan en cuenta es suficiente ahorita. Los valores que nosotros vamos a determinar como normales
Los utilizados como normales para evaluar el equilibrio ácido-base son estos. Estos son los que vienen en el primer. Pueden variar inclusive de un laboratorio a otro laboratorio. A lo mejor hay un laboratorio que no tiene una medición específica o un valor concreto. Le voy a algo, el sodio. El sodio puede variar de 135 a 145. O sea, ese valor normal pueden encontrarlo en ese rango. Pero el pH también, puede ir de 735 a 745. Pero estos valores que les estoy mostrando aquí son los que vamos a utilizar como criterio para determinar las definiciones o los puntos de diagnóstico de las enfermedades. Apréndanselos, tómenle foto, yo les recomendaría que se los aprendieran, pero si no, tómenle foto, tómenle screenshot, guárdenlo ahí a la mano, ahí junto a un ladito en una servilleta que tengan ahí a un lado, porque los vamos a utilizar en la siguiente parte, que es la evaluación clínica. ¿Okay? Entonces, resulta que, bueno, pH 740 a 744, PCO2 de 40 a 44 milímetros de mercurio, el sodio de 140 a 144 miliequivalentes por litro, el potasio de 3.8 a 4.4, es un poquito más alto de lo que normalmente lo consideramos, que es de desde 3.5. Déjenme silenciarlos para que no, o pónganle silencio pónganle silencio porque, ya. Bueno, están ahí. Póngale silencio a su micrófono, ¿no? Por favor. Bueno, el pH perdón, el potasio 3.8 a 4.4, el bicarbonato hasta 25, alrededor de 25 miliequivalentes por litro, es el más importante, el anión más importante, podemos medir otros, pero este es el anión más importante, y la albúmina de 4. Esto es esencial también, es la segunda diapositiva esencial. ¿Cuál es el primer paso para determinar o para leer una gasometría? Esto es la lectura de gasometría en 5 pasos. Determine el estado de pH. Y el estado de pH solamente puede estar en acidemia o en alcalemia. Si el paciente tiene un pH mayor a 7.45 o a 7.44, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, 7.44, entonces es un estado de alcalemia. Si el paciente tiene un pH menor a 7.40 en este caso, porque es el criterio que utilizamos, entonces es un estado de acidemia. Recuerden, no estamos hablando de acidosis, no estamos hablando de alcalosis, el concepto como tal, estamos hablando de acidemia y de alcalemia. Son cosas diferentes. La acidemia y la alcalemia solamente, como tal, acidemia se refiere a un exceso de concentración de hidrogeniones en la sangre y la alcalemia es un exceso de concentración de hidroxilos o en su caso de moléculas básicas en la sangre. Es nada más eso, la diferencia de concentraciones. Y la acidosis no nada más es eso, no nada más es que altere el pH, sino el cambio de alguna otra, o sea, que altere el pH, la acidosis es que te altere el pH y además tiene el cambio de concentraciones. Y ahorita se los voy a mencionar. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿La diferencia entre acidemia y alcalemia? Espero que sí. Voy a dejarles de compartir un minuto la pantalla para ponerles la siguiente pantalla y de ahorita pasarme a un ejemplo porque será lo más sencillo. Ahí están los valores normales, determinar si tiene alcalemia o acidemia, 740, 744. Y el segundo paso es determinar si este proceso es respiratorio, metabólico o ambos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Este es el paso 2 o regla número 2. Si el paciente tiene una alcalemia respiratoria, este PCO2, este de acá arriba, va a estar sustancialmente menor de 40 milímetros de mercurio. Es decir, lo que determina la alcalemia respiratoria es un PCO2 sustancialmente menor de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué está pasando con el paciente? Está hiperventilando, está sacando más aire del que debe de los pulmones, está sacando más, está hiperventilando y entonces está barriendo este CO2. ¿Por qué este CO2 genera alcalemia? Es decir, ¿por qué esta ausencia de CO2 genera alcalemia? Porque recuerden que el CO2 en una solución acuosa
La primera ecuación, la primera que vimos, que no es la de Henderson-Hasselbalch, no se las puse, no les puse la de Henderson. Iba para allá, pero no se las puse. CO2 más agua les da ácido carbónico. Y el ácido carbónico es donador de protones. Si no tienes CO2, entonces no hay CO2 que se disuelva en agua y entonces no tienes protones, no tienes donación de protones. Y por eso hay alcalemia. O sea, CO2 se refiere o se parece o es equivalente al ácido carbónico. El proceso también puede ser metabólico. Y si el metabólico lo vamos a determinar por la presencia de un bicarbonato por arriba de 25, con estos valores de laboratorio otra vez, de 25. Aquí tienen el rango de 24 a 28, pero puede variar. ¿Por qué el bicarbonato produce alcalemia? Porque el bicarbonato es un aceptor de protones, o sea, recibe protones. Le puede, aquí en esta molécula, en esta fórmula de bicarbonato, donde tiene un HCO3 menos, le puede caber un protón que tiene una carga positiva. Entonces, acepta protones, los neutraliza y entonces el pH se hace más alcalino, sube, porque hay menos protones disponibles. La acidemia puede ser respiratoria, con la misma lógica, cuando el PCO2 es mayor a 40 a 44, mil equivalentes por litro, o la acidemia puede ser metabólica si el bicarbonato es menor de 25. Aquí le están poniendo, vean, le están poniendo el punto de corte de bicarbonato como que muy certero, ¿no? Como que es de 25. Eso les ayuda en términos prácticos, porque si tú tienes un punto central de bicarbonato, todo lo que te salga arriba, como estás viendo aquí, te da una alcalemia, y todo lo que te salga por abajo te da una acidemia metabólica. Entonces, te facilita el poner un solo punto de corte, más que un punto de corte, un valor concreto de bicarbonato, te facilita las cosas para el diagnóstico, pero te puede hacer equivocarte en la clínica. Puede ser que el paciente tenga 23 de bicarbonato, con lo cual diríamos que tiene una acidemia metabólica, cuando en realidad no es así. ¿Ok? Les voy a leer una gasometría, alguna de las gasometrías que me mandaron, para que me ponga, para que digan o que comenten si quieren en el, en el chat cuáles son lo que encuentran ahí. Se los voy a ir leyendo para que ustedes las vean. Espérenme. Aquí el Facebook, ya sé cómo lo voy a hacer. Les voy a leer acá en el Facebook de este lado. Aquí, por ejemplo, la primerita que me pusieron. La doctora Erika Gudiño me pone una gasometría. Fíjense, la doctora Erika Gudiño me pone una gasometría. Si ustedes tienen allá a la mano el Facebook, o si pueden entrar a su Facebook también y tienen la mano eso, si no se las comparto, es si me pone una gasometría, dos gasometrías, una gasometría venosa y una gasometría arterial. Una gasometría en la que podemos ver valores venosos y otra en la que podemos ver arteriales. Les voy a leer la arterial, que es la que normalmente utilizamos. Y se las voy a poner en el chat para que si no me alcanzan a oír o no escuchan bien los valores, los recuerden. El pH es de 7.4, el PCO2 de 32, el bicarbonato de 19.8, y esos son los tres valores que vamos a evaluar ahorita porque son los que necesitamos en este momento. Por el pH, solo por el pH. ¿Es una acidemia? Es 740 cerrado, ¿eh? ¿Es una acidemia o es una alcalemia? Si quieren, contesten en el chat o si quieren abrir su micrófono, como ustedes quieran. Está en el límite inferior. Está en el límite inferior. Sería una acidemia. Recuerden que es hasta 740.
Sí, es hasta ese límite. Si nosotros ponemos el límite de 740, no tiene desequilibrio ácido-base, porque el límite es de 7.40. Pero vemos el resto de los valores, específicamente el PCO2. ¿Cómo ven el PCO2? Ya hablando de la que estamos viendo aquí, la imagen que estamos viendo aquí. ¿Cómo ven el PCO2? Es de 32. El PCO2 está disminuido. Eso concuerda una acidemia, suponiendo que fue una acidemia, concuerda ese valor con un PCO2 disminuido. Es decir, cuando tienes PCO2 bajo, y regresen a la pantalla que estoy compartiendo, cuando tienes un PCO2 bajo, ¿esperarías tener un pH disminuido? No, así es, no, es completamente al revés. Entonces, ese PCO2 no corresponde con ese pH. ¿Ok? El PCO2 no corresponde con el pH, ya que se les quede eso en la mente. Ahora, el bicarbonato, este bicarbonato que es, les dije, de 19.8, ¿cómo lo ven? Está bajo, así es, está bajo. Ese bicarbonato corresponde mejor con el pH, suponiendo que estuviera bajo, que esté en el límite inferior, no está bajo, está en el límite inferior. Corresponde mejor, ¿no? O sea, nos quedaría más claro que ese bicarbonato pudiera ser la causa de un pH bajo. Lo que sí no miente, lo que no miente para nada, es que ese bicarbonato está bajo y ese PCO2 están bajos ambos. ¿Ok? Aquí es donde se atoran, donde muchos de ustedes se atoran. Y es, ¿cuál es el problema inicial? Aquí antes de avanzar al siguiente paso de la lectura de las gasometrías, ¿cuál es el problema inicial? Que este pH, es más, les voy a dejar de compartir la pantalla que tengo. No, ya les dije los valores, les iba a compartir la gasometría, pero no. Este pH que tengo bajo o en el límite bajo inferior, ¿se relaciona con el bicarbonato o se relaciona con, ya sé que se relaciona con los dos, pero ya les expliqué la causa. Pero la pregunta es, ¿el origen de este pH bajo es un problema metabólico o es un problema respiratorio? El bicarbonato es metabólico. El PCO2 está mal, ¿están de acuerdo? Está bajo el PCO2, ya lo vimos. ¿Cuál es el origen? Ahora sí, ¿cuál es? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué fue primero, el bicarbonato o el PCO2? Bicarbonato, 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 PCO2. Hay una respuesta. Cuando hay una respuesta que no concuerda con el resto de las respuestas, quiere decir que hay duda. Y la duda es razonable. Aunque parezca, que que son iguales, que aunque parezca muy evidente que es el bicarbonato, no se vayan con la finta. ¿Por qué? Porque no estamos viendo al paciente, estamos leyendo una gasometría. Para nosotros, compensa, ahorita lo platicamos, ahorita platicamos ese efecto de compensación. De hecho, a eso quiero llegar, pero es como una cinta, si fueran karatecas, judocas, taekwondoines o lo que ustedes quieran, sería como una cinta negra, la compensación. Es una cinta negra. Ya que entiendes, antes tienes que pensar en esto. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el primario? Puede ser que el bicarbonato, de entrada sí, porque es mucho más probable que el bicarbonato sea el que se haya disminuido, sea una acidemia metabólica, es lo más probable. Pero no me digan que ustedes no han visto una alcalemia respiratoria, como la de este paciente, porque tendría alcalosis respiratoria, tiene un PCO2 bajo. No me digan que ustedes no han visto una alcalosis respiratoria. Es más, si ustedes fueron internos, que los veo a todos y sé que fueron internos alguna vez, cuando tomaron una gasometría, la primera causa, yo siempre les digo, la primera causa de alcalemia respiratoria es el interno. Porque cuando le estás tomando la gasometría al paciente, le pones la aguja, lo empiezas a picar, el paciente se pone nervioso, empieza a hiperventilar y empieza a barrer CO2, entonces le tomas la gasometría y el resultado te sale con alcalemia respiratoria. Entonces, la primera etiología
de alcalemia respiratoria en un paciente que no tiene o que no tiene una crisis de ansiedad es el interno. O sea, que se tardó demasiado el interno en tomar la muestra. O que le dolió mucho al paciente porque se la tomó mal, se la tomó choco y le estuvo picando ahí como si estuviera haciendo acupuntura, ¿no? Medicina tradicional china. Entonces, si tú hiperventilas, vas a barrer el CO2. Pero es más probable que cuando barras el CO2 ese bicarbonato se mantenga estable, porque ese bicarbonato se va a compensar, pero hasta dentro de 72 horas. O sea, el paciente tendría que estar hiperventilando, tendrías que tener al interno tomando la gasometría 72 horas, lo cual no es cierto. O sea, no, eso no pasa. Entonces, los internos no tardan, o sea, sí, algunos se tardan un poco, pero no todos se tardan 72 horas en tomar una gasometría, unos un poquito más, otros un poquito menos. El punto es, el primario no se vayan con la finta, que sea el más evidente, o sea, el más notorio, el más llamativo. Antes de decidir cuál es el primario, hagan un análisis mental, deténganse a ver cuál es la posible causa y mucho más importante, como en todo, el paciente, la clínica. Eso es mucho más importante. ¿Ok? Aquí no estamos viendo al paciente. Tenemos que analizarlo de manera agregada con otros factores. Bueno, tal vez la doctora Gudiño nos podría contar un poco de su paciente, si es que se acuerda de ese paciente, para saber en qué circunstancia estaba, pero si no tenemos el contexto del paciente, pues difícilmente vamos a saber cuál es el primario. El primario lo puedes determinar solamente cuando estás ante la clínica del paciente. ¿Ok? Ahí me hice una pausa en los pasos y estoy tratando de organizar mi pensamiento para no descarrilar como si tuviera esquizofrenia. El descarrilamiento del lenguaje es un dato de esquizofrenia. Entonces voy a tratar de no descarrilar. Hice una pausa solamente para que les quedara claro que no se detuvieran, que no se adelantaran, perdón, en determinar cuál es el primario sin haber visto al paciente. Si ustedes no vieron al paciente, no se aventuren a decidir cuál es el evento primario, porque se van a equivocar. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso, me voy a regresar a la página. Ok, muchas gracias, doctora. Un paciente con leucemia, con una neumonía atípica, con fibrilación auricular, con respuesta ventricular media o intermedia y que estaba chocado. Eso nos da muchísimos datos. Eso nos explica muchas de las alteraciones del paciente. Prácticamente nos da el diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico gasométrico. Un paciente con neumonía va a estar hiperventilando y por sí mismo va a estar, bueno, a menos que lo tengas en ventilación mecánica, ¿no? Porque si lo tienes en ventilación mecánica, pues quien determina la frecuencia respiratoria eres tú, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, el paciente no está intubado, entonces está hiperventilando, esa es su frecuencia respiratoria. Entonces está hiperventilando, pues puede barrer CO2 perfectamente bien. Después tiene un choque, me imagino que es un choque séptico, y seguramente tiene lactato, ahí está el lactato, ya lo vimos. Entonces el lactato es un marcador de hipoperfusión tisular en los choques, que se presenta principalmente en el choque séptico, pero en cualquier tipo de choque o que produzca acidosis láctica, que produzca elevación de lactato, se va a incrementar y te va a producir acidosis metabólica. Entonces, si está chocado, y sea un choque séptico, un choque lo que tú quieras, va a tener acidemia metabólica por acidosis láctica. Tiene el lactato elevado, ¿no? 2.9 ahí lo marca. Hasta 1.5, depende también del valor del laboratorio. Eso no venía en la otra imagen. ¿Ok? Bueno, entonces eso nos explica un poco la gasometría. Y no nos hemos detenido y ni hemos avanzado en el grado de compensación. A eso vamos. Vamos a tomar el ejemplo de que es un paciente con probable acidemia metabólica o acidosis metabólica. Me voy a regresar a la pantalla que estamos viendo. Es acidemia metabólica, tiene un bicarbonato de menos de 25, y entonces el siguiente punto es calcular esto. Calcular el anion gap, la regla número 3. Calcular el anion gap. El anion gap es la diferencia, la brecha. Una brecha es un espacio, una distancia entre dos puntos, entre el sodio o específicamente la concentración de sodio menos el bicarbonato más el cloro. Algunas definiciones utilizan el potasio porque el potasio también es un anión, es un catión, perdón, es una molécula que tiene carga positiva. Entonces, algunas definiciones utilizan también el potasio, es decir, sodio más potasio menos bicarbonato más cloro.
Aquí me voy a detener un poco más en un punto importante. Antes, los electrolitos se determinaban por un método diferente, un método que se llamaba de flama, un método de colorimetría diferente, y todos se determinaban por el mismo electrodo. O sea, el mismo electrodo determinaba sodio, el mismo electrodo determinaba potasio, el mismo electrodo determinaba lo que tú quieras. Y te equivocabas porque había una sobrevaloración del cloro, y a ese punto voy. O sea, se subía mucho, mucho el cloro. ¿Cuál es mejor fórmula? ¿Que incluye potasio o la que no? No es ninguna mejor o peor. Ahorita les explico esa pequeña diferencia. Ya voy a tratar de explicarlo con esto. Y ahora los laboratorios ya no determinan los electrolitos de manera conjunta, es decir, en el mismo método, en el mismo electrodo, sino lo determinan por electrodos individuales. O sea, hay un electrodo para sodio, hay un electrodo para bicarbonato, un electrodo para potasio, etcétera. Eso, y por supuesto, para cloro, que era el problema, el cloro era el problema en realidad. Y entonces eso te determina el estado, perdón, en la concentración real del electrolito que tú quieres. Actualmente se hace así. Hace muchos años, hace 20 años, 30 años para atrás, se determinaban de la otra manera y entonces el cloro te salía mal y el valor de anion gap era desde 8 hasta 12. Actualmente ya se determina por este método y el valor del anion gap se reguló y es desde 4 hasta 8, más o menos. De hecho, viene ahí en el primer que tengo aquí. Y voy a tratar de contestar tu pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál fórmula es mejor? Ninguna es mejor. Depende de qué es lo que estás midiendo tú. Depende qué es lo que quieres medir. Si tu potasio está en concentraciones normales, recuerden que el potasio es un ion que se mueve libremente a través de la membrana. Es un ion que tiene un coeficiente de difusión muy alto. Entonces es un fantasma. Es como, les iba a decir una película, pero es muy ochentera, no la van a entender. Pero bueno, es un fantasma que se atraviesa de un lado al otro de la pared y no necesita ningún transportador. Y eso hace que no afecte tanto el anion gap, porque el potasio se mueve muy rápidamente de un lado al otro. Hay un ejemplo que por ahí que quiero mencionar, porque es uno que estaba comentando Camia, de una hipocalemia. Y ahorita quiero comentar eso de una alcalosis metabólica. Eso es algo relevante. Si tú utilizas el potasio para la fórmula, entonces lo que vas a hacer es considerar un ion que se mueve muy libremente, que se mueve fácilmente, que se mueve rápidamente de un lado para otro, que te afecta mucho el anion gap si se mueve muy rápidamente. Por eso lo usamos de manera más constante solo con el sodio, porque el sodio es muy constante, es muy estable, es más estable. El anion gap, cuando se incrementa, ¿cuál es la utilidad del? Okay, ahora voy. El anion gap cuando se incrementa más de 10, te sugiere acidosis metabólica. Te sugiere acidosis metabólica. Pero cuando está por arriba de 20, te indica acidosis metabólica. O sea, cualquier anion gap por arriba de 20 es igual a acidosis metabólica. Y el que esté por arriba de 10 está como en la duda. Les voy a decir los valores de laboratorio de este paciente. Los valores de reales, pues. Bueno, los que están aquí en el laboratorio. El sodio es de 134, se los voy a poner en el chat. El potasio es de 4. Ay, perdón. Potasio 4.4. No, no es Ghost, La sombra del amor, la película. Y el cloro es. Ahí está. ¿Dónde está el cloro? Ahí no tiene cloro, no lo podemos calcular. Vamos a inventárnoslo. Él no tiene cloro, vamos a ponerle 100, que es lo normal. No, 103, que es lo normal. Y el bicarbonato, que ese sí lo tiene, es de 19.7, ya se los había dicho, ¿no? ¿Cuál sería la brecha aniónica en este caso? Brecha aniónica es el término correcto en español, en castellano. No es anion gap. Ahí está, 8. ¿Consideraste el potasio o no, o sin el potasio? La hiciste con la fórmula, ¿no? De normal, la de. Ok.
Entonces es de 8. Para nuestros valores, dentro de lo que estamos viendo, está normal, ¿no? No está por arriba de 10, está hasta 8. No te sugiere acidemia metabólica, no te la sugiere. Pero ustedes se fueron con la finta de que tenía acidemia metabólica, porque tenía un bicarbonato que por valores estaba abajo. Ahora, puede seguir teniendo acidemia metabólica, aún no teniendo un anion gap alto. Sí, sí, sí. Muy bien. La respuesta es sí. Este paciente puede tener acidemia metabólica porque puede tener una acidemia metabólica de anion gap normal. Una acidemia metabólica que se llama acidemia o acidosis metabólica hiperclorémica, que está relacionada con una compensación o con una concentración elevada de cloro. Por eso al inventarles yo el cloro, porque yo lo inventé porque no está en el resultado del laboratorio, al inventarles yo el cloro resultó en ese valor. Si yo tuviera una acidosis láctica, una acidosis de anion gap elevado, yo esperaría tener un cloro mucho más bajo. Con potasio sale 24.2, no, a ver, hazlo bien. Con potasio es 4.4, no creo que se afecte tanto. Sería 134 más 4.4, serían 138.4. ¿Sí? Bueno, sí, sí, creo que sí, ya hice la matemática mental. 14.2, sí, 14, claro. No, son 4.4 el exceso. Si tú consideras el potasio, como lo dice Cesael, si consideras el potasio, pues te saldría una acidosis metabólica de anion gap elevado. Y entonces, pues tendrías que analizarlo de otra forma, ¿no? Completamente diferente. Bien, bueno, hasta ahí para explicarles el anion gap, que es el tercer paso. Déjenme ver si me quedé con alguna duda. Alguien me preguntó, ¿cuál es la utilidad de la saturación venosa de oxígeno en una gasometría venosa central? La saturación venosa de oxígeno te está hablando del consumo, no es el punto, no es el ácido base, es la oxemia, pero la saturación venosa de oxígeno te está hablando del consumo. O sea, si tú tienes una saturación arterial de 95 y una saturación venosa de 93, eso quiere decir que el oxígeno no se está consumiendo, que tienes baja tasa de consumo de oxígeno. Y entonces quiere decir que está pasando demasiado rápido el gas a través de los capilares o la sangre a través de los capilares y entonces no deja que se lleve a cabo el intercambio de CO2 y de oxígeno dentro de las capilares, del espacio capilar. Para eso te sirve la saturación venosa, la diferencia de saturación venosa que me preguntabas. ¿Ok? Bueno, me voy a regresar a la siguiente función para terminar las 5 reglas y entonces ya ver alguna otra gasometría. El siguiente punto es el grado de compensación. El grado de compensación está determinado de acuerdo al tipo de trastorno ácido-base que tengas. Si es acidemia metabólica, por cada grado de disminución o por cada milímetro de mercurio de disminución de PCO2, el bicarbonato debe de disminuir 1.3. Vamos a hacer el ejemplo con este caso, con el que estábamos viendo, porque estamos viendo una acidemia metabólica. Entonces, el PCO2 de 40 hasta 32, ¿de acuerdo? El PCO2 de 40 hasta 32, o sea, bajó 8, ¿sí? Bajó 8 milímetros de mercurio. 8 por 1.3, ¿cuánto es? Me preguntan de la albúmina, ahorita me regreso. 10.4, eso quiere decir que el bicarbonato debió haber bajado 10.4 miliequivalentes por litro. Ahorita les explico lo de la albúmina, cierto, me faltó ese punto. Debió haber bajado 10.4. Si su valor normal de bicarbonato era de 25, recuerden, el valor normal de bicarbonato era de 25, entonces debió haber bajado hasta 14 o a 15, a 14.6. El bicarbonato debió haber bajado a 14.6 y el bicarbonato era de 19. Entonces, no ha bajado a la manera en que debía, o más bien el PCO2 está bajando no de la manera en que debería para el bicarbonato.
Si bajas 1.3 cada disminución del bicarbonato, háganlo al revés. 1.3 por cada rango del bicarbonato. Aquí bajó de 25, les dije, a 20, a 19, menos 19, bajó 6 entre 1.3, le sale 4.6. La brecha delta, sí, ese es el delta. Ahorita les explico eso. Es la delta. No le estoy poniendo los nombres para que se simplifique, pero sí es el delta. La diferencia, la relación de diferencias, que es una derivada, ¿no? Una diferencial superior y una diferencial inferior. Entonces, si bajó 1.3, el bicarbonato en realidad bajó 6, este PCO2 debió haber bajado 4.6. Lo hice al revés, hice lo mismo, pero al revés. En vez de empezar con el PCO2, empecé con el bicarbonato. Si bajó 1.3 el bicarbonato, de 25 hasta 19, bajó 6 unidades, eso lo dividen entre 1.3 y le sale 4.6. Entonces, el PCO2 debió haber bajado 4.6, desde 40 hasta 35.4. Y en realidad el PCO2 estaba en 32. Eso quiere decir que el paciente está sobrecompensando, si lo quieren ver de esta forma, o haciendo una alcalosis respiratoria, porque está sobrecompensando el PC2, entonces tiene una alcalosis respiratoria. Este paciente en concreto, este en concreto, ningún otro. ¿Ok? Bueno, me regreso a resolverles lo de la albúmina, porque esto es muy importante. La albúmina es un anión. La albúmina es una molécula que tiene carga parcial negativa, como todas las proteínas. La mayoría, bueno, hay algunas proteínas de carga positiva, pero no son excepciones, pero la mayoría de las proteínas, incluyendo la albúmina, tienen una carga parcial negativa. Entonces son aniones. Entonces, como son aniones, intervienen en el anion gap, afectan el anion gap. Cada que disminuye la albúmina 1 gramo por decilitro, debajo de lo normal, se debe de agregar 2.5 al anion gap. Entonces vamos a imaginar que este paciente tenía un anion gap de 10. Este paciente, ¿o cuánto nos había salido inicial? De 8, ¿no? Nos había salido el anion gap de 8. Vamos a suponer que este paciente tenía un anion gap de 8, pero que tenía su albúmina en 2. O sea, había bajado 2 gramos por cada decilitro. Eso quiere decir que hay que multiplicar ese 2 por 2.5 y entonces vamos a agregar 5 al anion gap. Si tenía 8, ahora va a tener 13. Y entonces va a estar en este supuesto. Una acidosis metabólica franca. ¿Sí? En este punto de aquí. Solamente modificando la albúmina. Porque el paciente estuviera desnutrido. ¿Ok? Espero conteste a la pregunta que tenían de lo de la albúmina. Y sí, en lo del anion gap, por supuesto que aplica. ¿Ok? Me voy a ir a las otras dos. A las otras 3, perdón, partes de la regla. En la alcalemia metabólica, si se incrementa el PCO2 en un valor, el bicarbonato disminuye 0.6. Tienes alcalemia metabólica. Vamos a imaginar que tienes un bicarbonato ya no de 25. Bueno, vamos a irnos el PCO2 porque es lo más sencillo, porque es el valor unidad, es la unidad y es más fácil para manejarlo matemáticamente. Vamos a imaginar que el PCO2 estás hablando de alcalemia metabólica, ya la diagnosticaste. Tienes bicarbonato alto, pero quieres ver el grado de compensación. Entonces, el PCO2 en una alcalemia metabólica debe estar incrementado para tratar de hacerlo más ácido. Y el valor normal es de hasta 40. Entonces vamos a imaginar un PCO2 de 48. Tiene 8 milímetros de mercurio más alto de lo normal de PCO2. Multiplicado por 1.6, 8 por 1.6 te da 12, por 0.6, 8 por 0.6 te da 4.8. De 4.8, esperarías que ese bicarbonato, que normalmente debería estar en 25, subiera de 25 a 29.8, porque vas a incrementar 4.8. Ese es el valor que esperas, 29.8 de bicarbonato. Si el valor que tú esperas, que es de 29.8, es más, no es ese, sino que es más alto, entonces tiene una alcalemia metabólica mal compensada. Si es más bajo,
que ese bicarbonato que tú esperas. Entonces eso quiere decir que el paciente tiene, además de una alcalemia metabólica, una acidemia metabólica, porque la acidemia metabólica se define por disminución del bicarbonato, no necesariamente por pH nada más, sino también por disminución del bicarbonato. ¿Ok? Entonces ese paciente al mismo tiempo tiene una alcalemia metabólica. Si sale muy bajo del 29.8 que esperamos, entonces va a tener también una acidemia metabólica. ¿Ok? Espero que esté claro. No sé, no me acuerdo. Ah, bueno, sí, un ejemplo. El ejemplo que tenía Camia. Ahorita se los digo para que lo vean. Para que podamos utilizar ese ejemplo de alcalemia metabólica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me lo escondan. Aquí está. pH, les voy a poner los valores aquí en el chat. No entendí eso de la brecha de lo del 1 a 1 entre hiato aniónico y el bicarbonato. No entendí la pregunta. Ahorita me la explicas bien. El pH de este paciente es de 7.66, PCO2 de 27, PCO2, ahí se me fue el dedo. El bicarbonato de 30. Y ya con eso. No tenemos valores para sacar el anion gap. Piensen en que el anion gap se debe sacar en todas las circunstancias, ¿eh? No nada más en acidemia metabólica. Sí se puede, se prefiere en esos casos para saber si es anion gap alto o anion gap normal o lo que sea, pero no consideren nada más en esas opciones. Ahí te lo mandé a Guillermo en privado. Esperen. Ahí va, perdón, es que se lo mandé, me equivoqué al mandar el mensaje y lo mandé en privado nada más a una persona. pH de 7.66, PCO2 de 27 y bicarbonato de 30. ¿Y entonces qué es? Por pH, regresense a las reglas. Me regreso para que las vean. Regla 1, determinar el estado de ácido base, el estado básico. Déjenme cerrar el WhatsApp porque me está... Ok, entonces una alcalemia. Bien. Ya está el primer paso. El proceso es respiratorio, metabólico o ambos. Si es alcalemia metabólica, el bicarbonato está más de 25. Tiene 30. Es mixta. Y el PCO2 es menor de 40, ¿no? Entonces tiene una alcalemia mixta. Tiene una alcalemia respiratoria y metabólica. Ese paciente, recuerden, no estamos viendo al paciente. No sabemos qué tiene, no sabemos exactamente cómo está. Tendríamos que sacar el anion gap. Pero el anion gap no lo tenemos, vamos a omitirlo en este momento. Vamos a ver el grado de compensación en la alcalemia metabólica. Aquí no hay grado de compensación, les voy a decir por cuál. Ah, bueno, el delta gap, ya entendí la pregunta de lo que me preguntaban, la regla 5, ya me entendí. El grado de compensación de la alcalemia metabólica se refiere al incremento del PCO2, pero aquí no está incrementado el PCO2. ¿Hay manera de medir ese grado de compensación?
No hay manera de medir ese grado de compensación en esta circunstancia particular con esta regla. No es posible, porque es una enfermedad o, bueno, un trastorno mixto. Muy claro. Seguramente en la clínica es un paciente que está hiperventilando y además tiene, lo que entiendo que decía Camia, que le comentaba yo, que además tenga una disminución perdón, una persistencia de la alcalemia. O sea, era una alcalemia que no resolvía, que no se podía corregir. La causa más frecuente de alcalemia metabólica, en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos o en un servicio de urgencias, es la administración de bicarbonato. Es la causa más frecuente, o sea, la administración exógena y atrógena de bicarbonato. La segunda causa más frecuente es la hipocalemia. ¿Por qué la hipocalemia? Porque el potasio y el ion hidrógeno se mueven en el mismo sentido, se mueven en cotransportadores, se mueven en un cotransportador a través de la membrana, y cuando tienes disminución del ion hidrógeno, una alcalemia, el potasio se mueve en su sentido, ya sea hacia el interior de la célula o ya sea a excretarse, a eliminarse por la orina. Entonces, siempre piensen que cuando un paciente tiene una alcalemia metabólica que no corrige, que le falta ácido, es muy probable que esté haciendo hipocalemia y ese potasio jaló los iones ácidos al interior de la célula o los excretó por vía urinaria. ¿Ok? Esa sería la situación en la que tuvieras una alcalemia metabólica que es persistente, con un pH muy alto que no corrige. Y el segundo punto es la alcalemia respiratoria, ¿no? Esa habría que ver la causa. A lo mejor estaba ventilado, a lo mejor tenía otra cosa hiperventilando o tenía alguna otra cosa. Bueno, por último, y les dejo 5 o 10 minutos para que me pregunten cualquier cosa o revisemos algún otro ejemplo. Hay que determinar el delta gap. El delta gap es la diferencia entre los aniones o la relación entre los aniones en la sangre, que normalmente debe ser de 1 a 1. Eso se entiende como un principio que se llama principio de electroneutralidad. El principio de electroneutralidad te dice que debe haber la misma cantidad de cargas positivas en un lado de la membrana que de negativas del mismo lado de la membrana. Es decir, de cationes y de aniones debe ser igual. Si no hay la misma cantidad, entonces hay un delta de esta diferencial, de esta relación. Este puede ser 0.8 y este puede ser 0.7 o lo que tú quieras, pero hay una diferencia de esas concentraciones. ¿Ok? Cada punto, ahí, pónganle silencio a su micrófono. Es un curso para las... Un pinche curso. Qué gordo. Ahí les voy a poner silencio, ¿eh? ¿Dónde están? Silencio. Ay, Dylan. Ok. Les decía que el incremento del anion gap, les comparto otra vez la pantalla. El incremento del anion gap debe estar acompañado con una disminución del bicarbonato. Debe estar acompañado con un cambio en el bicarbonato. ¿Se fue? ¿Quién se fue? No. Si el bicarbonato es más alto que el predicho para esa relación 1 a 1, es una alcalosis metabólica asociada. Si el bicarbonato que estás midiendo es más bajo que el predicho para esta relación, entonces hay una acidosis metabólica de anion gap normal o de anion gap, de una acidosis metabólica hiperclorémica. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner unos valores, ¿no? Vamos a suponer que vamos a dejar el valor normal de anion gap en 8. Y el bicarbonato debería de disminuir 0.1. ¿Se acuerdan de la diferencia o bueno, han visto el exceso de base que está reportado en las gasometrías? Algo tiene que ver. El exceso de base o déficit de base. Si incrementa el anion gap de 8 a 9, entonces el bicarbonato debe de bajar de 25 a 24. Así es, debe de mantenerse esa relación, 1 a 1.
Si el bicarbonato es más alto que lo predicho, para ese anion gap, si tu anion gap salió en 9 y tu, bueno, vamos a exagerarlo, tu anion gap salió en 12, o sea, subió 4, y tu bicarbonato no bajó en 4, bajó en 2, entonces, perdón, bajó en 6, entonces ese paciente tiene una alcalosis metabólica. Si al revés el bicarbonato es menor que lo predicho, entonces ese paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Sí quedó claro el ejemplo o lo pongo con datos? Lo pongo con valores escritos. Otra vez, ok, ahí va. Vamos a poner valores, me los voy a inventar en la cabeza. Va. pH 7 vamos a quedar que estábamos con acidosis metabólica de anion gap, vamos a dejar una acidosis metabólica de anion gap alto, o sea, de anion gap normal, perdón, de anion gap normal, hiperclorémica. 7.36. pH 7.36. Un bicarbonato de... Así es, ese es exactamente. Por cada punto que sube el diatónico tiene que bajar exactamente, así es. El bicarbonato de 12. A ver si me sale, porque no, de 15, porque si no me va a ser exacto. De 15. Ahí están viendo, el bicarbonato que es de 15 está disminuido 10 puntos. O sea, ya bajó 10 puntos. Ya al ver eso, nada más 10 puntos. Vamos a poner el PCO2, nada más para completar los datos, pero no necesariamente, no es indispensable el PCO2 en este caso. Vamos a ponerlo en 28, porque está hiperventilando, está compensando. Y vamos a poner los valores de sodio en 138, de cloro en 112. A ver cuánto le sale ahí de anion gap con esos valores. A ver si me salió, mentalmente lo hice nada más a ver si al ojo me salía, 11. Ok, el anion gap me salió de 11. Me quedó ahí medio cortito, me faltó un poquito. Vamos a ponerle un cloro de 115. Debe subir a... Póngale el cloro de 115. Con 115, ¿cuándo sale de anion gap? 8. Ahí está, ya lo normalicé, ¿no? Entonces, quédense con ese valor, que el 115. Bicarbonato de 15, PC2 de 28, sodio de 138, cloro de 115. Este paciente tiene una alteración, tiene un bicarbonato disminuido. Vamos a este ejemplo, vamos acá. El bicarbonato está a 15, lo normal es a 25, y su anion gap es de 8, es de lo normal. Su anion gap no modificó, no se cambió. Eso quiere decir que el paciente tiene, es este punto, es este ejemplo, el de abajo. Eso quiere decir que el paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap normal. ¿Qué modifiqué yo? El cloro, para que saliera. ¿Por qué el cloro? Porque el cloro, la acidosis metabólica de anion gap normal, se manifiesta por hipercloremia. Esa es la definición, una acidosis metabólica hiperclorémica. Y no hemos visto nada de causas, ¿eh? No hemos hablado nada de causas, de cuál sea la posible causa de eso. Puede ser una intoxicación, puede ser, no sé, hay muchas causas de acidosis metabólica de anion gap normal. Pero eso representa, o en este caso, representa el cambio o la diferencial entre el anion gap y el bicarbonato. Ese bicarbonato está demasiado bajo, pero el anion gap está normal o está presente. Se mantuvo normal. Eso quiere decir que es una acidosis metabólica de anion gap normal. El ejemplo de arriba tendría que habernos dado un anion gap de 13, por ejemplo, el primero que salió, o de 15, el primero que salió, con un bicarbonato que no hubiera disminuido tanto, o que hubiera tenido un bicarbonato de 23 o de 24. Y entonces estaríamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Ok? Hiperclorémica, claro. Hiperclorémica. Bien, bueno, estas son las 5 reglas que tienen que seguir para evaluar la gasometría. Y aquí el siguiente paso es hacer muchos ejercicios y ver muchas gasometrías para tratar de analizarlas al mismo tiempo. Y todas en el contexto del paciente, no se pueden delimitar del contexto del paciente. Tienen
¿Alguna duda o pregunta? ¿O quieren que les ponga algún otro ejemplo de las gasometrías que mencionaron? Esa también me la hicieron. Fíjense que esa pregunta también me la hicieron en el curso del ENARM, que estábamos viendo el sábado este tema con otra perspectiva, pero así, más diferente. Y este es muy interesante, el gap urinario. ¿Cuándo se usa el valor de exceso de base o déficit de base? El exceso de base te representa la disminución del bicarbonato. Estaba hablando del paso 5. Estamos hablando del paso 5. El ajuste o no del bicarbonato. El exceso de base está simplificándote este paso. Está simplificándote qué tanto se corrigió. O sea, para que no lo calcules, para que no tengas que calcular tú la diferencia entre el bicarbonato medido y el bicarbonato esperado, el bicarbonato ideal, te lo calcula y el exceso de base representa eso, esta diferencial, este delta de anion gap. ¿Okay? No es otra cosa más que este delta. ¿En qué momento se utiliza el anion gap urinario? Es más complejo. El anion gap urinario se utiliza cuando tienes alteraciones que son principalmente metabólicas y en la que tú estás esperando que la excreción específicamente de iones de potasio sea mayor por la vía urinaria y entonces vas a tener una acidosis tubular o una alcalosis tubular relacionada con la pérdida de iones, no necesariamente de hidrogeniones, sino de iones de potasio o de sodio, el ajuste, o de cloro inclusive, porque el cloro también te afecta, como lo ves, si te estás eliminando cloro, si tienes una nefropatía, una tubulopatía en la que los canales de cloro estén afectados y pierdas cloro, pues te va a afectar, por supuesto, el anion gap. Y entonces te va a afectar el pH y te va a afectar el equilibrio ácido-base, por supuesto. El cloro, nada más el cloro. Y te puedes tener una acidosis metabólica de anion gap normal, pero tienes una acidosis metabólica de anion gap normal, pero con cloro normal. Eso es una paradoja así mental, no lo vemos, es muy raro, pues, pero puede ser. Para medir el amonio urinario, sí, porque el amonio el amonio también interviene en el equilibrio o en la diferencial de iones en la orina o en la excreción urinaria y también te afecta el pH en última instancia, ¿no? Porque es un anión, el amonio es un anión, el NH4, y es un donador de protones. De preferencia, no se usa el potasio para calcular el anion gap, de acuerdo a esta regla, así es, de acuerdo a este procedimiento que le estoy diciendo, sí. ¿Hay alguna forma de confirmar el diagnóstico sin utilizar el anion gap? Sí, puedes utilizar, bueno, no, te voy a decir, puedes utilizar el delta, pero no, porque necesitas para el delta necesitas el anion gap, obviamente, no se puede. Tendrías que hacer los grados de compensación, estos 4 puntos. Ok, bueno, 2 preguntas más. ¿Hay alguna forma de confirmar el diagnóstico? Eso ya. Podemos ver este caso. Un hombre de 52 años con trauma craneofacial. Ah, sí, es cierto, me habían comentado. Con estado de choque de grado 3, con un pH 7.1, acidemia, chocado, 7.4, de 70-40 de TA, está chocado. PCO2 de 62. ¿Qué está pasando allí? Está una acidosis. ¿Y dónde está el posible origen? Una acidemia. Con un PCO2 de 62. SO62, ¿entonces qué es? Es respiratorio, ok, hasta dónde vamos. Y después un bicarbonato de 12. Bicarbonato de 12 bajo. Entonces, ¿qué es? ¿Una acidemia qué? Si el bicarbonato está bajo. Mixta, así es. Entonces tiene una acidosis respiratoria, o una acidemia respiratoria y una acidemia metabólica. Es una combinación, son dos efectos de la compensación. ¿Ustedes creen que el PCO2 esté tratando de compensar ese bicarbonato? Por supuesto que no. Tiene dos problemas diferentes. Clínicamente tiene dos problemas diferentes. Uno, hipoventilación o disminución del intercambio de gaseoso. Y dos, un estado de choque, una disminución de la perfusión que está ocasionando una acidosis láctica y por eso el bicarbonato está bajo. Porque está chocado, pues, choque grado 3. Ahí lo primero que tenían que hacer es resolver el problema respiratorio, intubarlo y hiperventilar para barrer el CO2 y después, bueno, al mismo tiempo, corregir el estado metabólico con
soluciones porque está chocado y con aminas, para que está con choque del origen que sea, seguramente hemorrágico. ¿Ok? La fórmula, ay, ok. Para calcular, me preguntan, para calcular la compensación respiratoria, ¿se utiliza la fórmula de Winters? Sí, la fórmula de Winters es una fórmula que también está incluida en la guía de práctica clínica para tratar de determinar la compensación respiratoria en una acidosis metabólica y sí se puede utilizar. Es muy parecido al efecto que tienes aquí en la acidosis metabólica. Puedes utilizar con fórmula o puedes utilizar esta regla sencilla. ¿Ok? Bien. Bueno, bien, pues lo voy a terminar ahí porque es 1:15 y si no me sigo. ¿Cómo se identifica una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria? O sea, que tengas el trastorno mixto. Bueno, para empezar, una acidosis metabólica generalmente va acompañada de alcalosis respiratoria. Es el mecanismo normal de compensación. Pero si tienes una acidosis metabólica, vas a tener un bicarbonato bajo. Y vas a tener, aquí está, otra vez, aquí arriba, una acidosis metabólica, vas a tener por cada disminución del PCO2, 1.3 de disminución del bicarbonato, eso es lo esperado. Si no te sale en lo esperado, si el PCO2 te sale por debajo de lo esperado, o sea, la concentración de PCO2 sale más bajo de lo esperado, entonces ese paciente tiene una alcalosis respiratoria también secundaria. O sea, no es solamente por la compensación de la acidosis metabólica, sino que aparte tiene otra causa de alcalosis respiratoria. Ahora, ¿cómo identificas una acidosis respiratoria? Me imagino, con una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria, el paciente tiene, que es una acidosis respiratoria el ejemplo clásico es el paciente con EPOC que tiene PSO2 muy alta. Y tiene la PSO2 tan alta que hace concentraciones altas de ácido carbónico y tiene una alcalosis. ¿Cómo esperarías que estuviera el bicarbonato? Que estuviera muy alto, que estuviera aquí estamos, acidosis respiratoria crónica. Por cada incremento de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato debe incrementar 4. Vamos a suponer que tuvieras 40, lo normal de peso es de 40, ahora tienes 50. Entonces, si subió de 40 a 50 la acidemia, entonces ahora el bicarbonato debería estar en 29. Es lo que esperarías. Fue el ejemplo que pusimos hace rato, inclusive se parece al ejemplo que pusimos hace rato. Esto estaría así. Pero si tiene una alcalemia metabólica secundaria, una acidosis, una alcalosis metabólica, perdón, con una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica, entonces el bicarbonato no alcanzaría, estaría más alto, se habría pasado, pues, en vez de ser 29, sería de 33. Así lo esperarías. Pues, mentalmente, pues lo estoy haciendo mental. Lo puedes hacer con las diferencias, con las fórmulas aquí. Pero eso es lo que ocurre. ¿Ok? Bien. Bueno, pues vamos a tener una clase de taller de gases, sí, sí, es muy, muy interesante. Está padre cómo hacer un taller de gases para calcular los gastos cardíacos y los tipos de choque. Hay fórmulas. Ahí tengo el formulario, digo, el Excel. ¿Hay tiempo para otro ejemplo? Sí, bueno, 2 minutos, una pregunta. A ver, está bien, pues les dejo un caso y una pregunta, ya nada más. Mateo Chance, mientras que me diga la pregunta, ¿cuál es la pregunta, GY Castillo? En lo que pone el caso. Pues, que sea más rápido. Abre tu micrófono y más rápido. No, me van a usar para contestar su tarea, pero bueno. Una mujer de 16 años con trastorno bipolar, pH 752, tiene alcalosis, el PCO2 es de 28, es respiratoria, y el bicarbonato está bajito, ligeramente bajito de acuerdo a estos criterios, ¿no? Es una alcalosis respiratoria. Si tiene trastorno bipolar, yo esperaría que estuviera hiperventilando, a lo mejor está en un cuadro de ansiedad extrema, un cuadro maníaco, entonces está hiperventilando y puede estar con PCO2. Por eso está con PCO2 bajo, perdón, porque está barriendo el PCO2 porque está hiperventilando.
están aprovechando, pero bueno, ya las últimas dos. El primero le dice, una mujer de 47 años con neurofibromatosis crónica progresiva que requiere asistencia mecánica ventilatoria. Hiperventilada, tratamiento a base de furosemide. Ok. JP, Juan Pablo, ¿será? Bueno, cuando tenemos un pH en lo que pones el resto del caso, ya contesto esa pregunta. Bueno, pues si estás poniendo eso de cuando tenemos un pH normal con un CO2 elevado y bicarbonato bajo, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿A qué te refieres? ¿A la etiología o te refieres al trastorno ácido-base? El trastorno ácido-base no me puedes preguntar porque lo estamos viendo. Pero si es un pH normal con CO2 elevado, entonces tienes una acidemia respiratoria y bicarbonato bajo, pues es una acidosis, es una alcalosis, es una acidemia respiratoria y una acidemia metabólica mixta. Eso tiene. En la etiología, pues no sé, porque depende de la circunstancia particular del paciente. Ok, ahora sí. Mujer de 47 años con neurofibromatosis crónica progresiva que requiere de asistencia mecánica respiratoria, está con furosemida, está con diurético, entonces va a eliminar sodio, va a eliminar potasio, va a eliminar cloro. Tiene la gasometría con pH de 7,64, tiene alcalosis, tiene bicarbonato de 33, metabólica, tiene un peso de 2 de 30, está barriendo CO2, lo más probable es que sea primario porque está utilizando, sea primario metabólico porque está utilizando diurético. Eso puede ser, tiene exceso de base de 12, por supuesto, el bicarbonato está excedido. Tiene una acidosis metabólica, perdón, una alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria, perdón, es una alcalosis metabólica y también una alcalosis respiratoria mixta. Está barriendo CO2, una alcalosis mixta. Lo más probable es que el primario sea el bicarbonato, habrá que hacer la diferencia, las diferenciales. Está compensando de más el PCO2, entonces al mismo tiempo tiene una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, perdón. Hay que ver el grado de compensación, hay que hacer los cálculos del grado de compensación. Lo más probable es que sea primordialmente metabólico por el diurético, porque es una dosis alta de diurético, y que eso esté ocasionando la alcalosis metabólica. La alcalosis respiratoria será por otra cosa, a lo mejor siempre está hiperventilando por otra razón. Por la neurofibromatosis puede ser, porque tenga neumopatía o algo. ¿Ok? Bien. Bueno, sale pues muchas gracias. No, ya, es la última. No les voy a contar su tarea. PCO2 de 76 está con acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. Bueno, sale, pues ahí nos vemos. Gracias. Bye. Hasta luego. Que estén bien. Voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Aquí ando. Bye.